Esta es la biografía de Saulo de Tarso, o conocido también como el apóstol Pablo. Saulo había nacido en Tarso, Cilicia, se cree entre el año 4 y el año 15 después de Cristo, y falleció en Roma entre el año 64 y el año 68. Es conocido como el apóstol de los gentiles. Después de haberse destacado como furibundo fustigador de la secta cristiana en su juventud, una milagrosa aparición de Jesús convirtió a San Pablo en el más ardiente propagandista del cristianismo. Tanto es así que extendió sus predicaciones más allá del pueblo judío, lo hizo entre los gentiles, viajando como misionero por Grecia, el Asia Menor, Siria y Palestina, y escribió misivas, o las epístolas, como las llama la Biblia, a diversos pueblos del entorno del Mediterráneo. Los esfuerzos de San Pablo para llevar a buen fin su visión de una iglesia mundial fueron decisivos en la rápida difusión del cristianismo y en su posterior consolidación como una religión universal. Ninguno de los seguidores de Jesucristo contribuyó tanto como lo hizo él a establecer los fundamentos de la doctrina y de las prácticas cristianas. Las fuentes fundamentalistas que hablan acerca de la vida de San Pablo pertenecen todas al Nuevo Testamento. Los Hechos de los Apóstoles y las 14 epístolas que se le atribuyen están dirigidas a diversas comunidades cristianas. De ellas, diversos sectores de la crítica bíblica han puesto en duda la autoría paulina de las llamadas cartas pastorales, la primera y la segunda epístola a Timoteo y también la epístola a Tito, en tanto que existe una práctica unánime en considerar a la epístola a los hebreos como escrita por un autor diferente, es decir, que no le pertenecería a Pablo. Pese a la disponibilidad de tales fuentes, los datos cronológicos de las mismas resultan vagos, y cuando existen divergencias entre los hechos y las epístolas, se suele dar preferencia a estas últimas. Saulo, como tal era su nombre hebreo, había nacido en el seno de una familia acomodada de artesanos, judíos fariseos, de cultura helenística, que poseían el estatuto jurídico de ciudadanos romanos. Después de los estudios habituales en la comunidad hebraica del lugar, Saulo fue enviado a Jerusalén para continuarlos en la escuela de los mejores doctores de la ley, en especial en la del famoso rabino Gamaliel. Adquirió así una sólida formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil y lingüística, ya que hablaba griego, latín, hebreo y arameo. No debía, sin embargo, residir en Jerusalén en el año 30, en el momento de la crucifixión de Jesús, pero habitaba en una ciudad santa seguramente cuando en el año 36 fue lapidado el diácono Esteban, mártir en su fe. En concordancia con la educación que había recibido, presidida por las más rígidas observancias de las tradiciones farisaicas, Saulo se significó por aquellos años como acérrimo perseguidor del cristianismo, considerado entonces como una secta herética del judaísmo. Inflexiblemente ortodoxo, el joven Saulo de Tarso estuvo presente no solo en la lapidación de Esteban, sino que se ofreció además a vigilar los vestidos de los asesinos. Los jefes de los sacerdotes de Israel le confiaron la misión de buscar y hacer detener a los partidarios de Jesús en Damasco, pero de camino a esta ciudad, Saulo fue objeto de un modo inesperado de una manifestación prodigiosa del poder divino. Deslumbrado por una luz misteriosa, arrojado a tierra y cegado, se volvió a levantar, convertido ya a la fe de Jesucristo. Esto habría ocurrido en el año 36 de Cristo aproximadamente. Según el relato de los Hechos de los Apóstoles y de varias otras epístolas del propio Pablo, el mismo Jesús se le apareció, le reprochó su conducta y lo llamó a convertirse en el apóstol de los gentiles, es decir, de los no judíos, y a predicar entre ellos su palabra. Tras una estancia en Damasco, donde después de haber recuperado la vista, se puso en contacto con un pequeño núcleo de seguidores de la nueva religión, se retiró algunos meses al desierto. No se sabe exactamente a dónde estuvo. Lo que sí se sabe es que estuvo haciendo más firme y más profunda y en silencio y en soledad los cimientos de su nueva creencia.
Vuelto a Damasco y violentamente atacado por los judíos fanáticos, en el año 39 tuvo que abandonar clandestinamente la ciudad, descolgándose en un gran cesto desde los altos de las murallas. Aprovechó la ocasión para marchar a Jerusalén y ponerse en contacto con los jefes de la iglesia, Pedro, por ejemplo, y los demás apóstoles, no sin dificultades, porque estaba todavía muy vivo en la ciudad santa el recuerdo de sus actividades como perseguidor de cristianos. Lo avaló en el seno de la comunidad cristiana Bernabé, que lo conocía bien y que quizá era pariente suyo. Regresó después a su ciudad natal, Tarso, en cuya región residió y predicó hasta que hacia el año 43 vino a buscarlo Bernabé. A consecuencia de una carestía que atacó duramente a Palestina, Pablo y Bernabé fueron enviados a Antioquía, en Siria, ciudad cosmopolita en donde eran numerosos los seguidores de Jesús. Allí se les había dado por primera vez el sobrenombre de cristianos. Y estuvieron allí para poder llevar una ayuda fraternal a la comunidad de Antioquía desde Jerusalén. En compañía de Bernabé, Pablo inició desde Antioquía el primero de sus viajes misioneros, que lo llevó en el año 46 a Chipre y luego a diversas localidades de Asia Menor. En Chipre, donde estuvieron los primeros frutos de su trabajo, abandonó Saulo definitivamente su nombre hebreo para adoptar el nuevo nombre latino de Paulus, ese nombre que llevaba probablemente desde niño como segundo apellido. Su romanidad podía parecer oportuna para el desarrollo de la misión que el apóstol se proponía llevar a cabo en los ambientes gentiles. En adelante sería él quien llevaría la palabra del Evangelio al mundo pagano. Con Pablo, el mensaje de Jesús saldría del marco judaico, palestino, y se convertiría en universal. A lo largo de su predicación, Pablo iba presentándose sucesivamente en las sinagogas de las diversas comunidades judaicas, pero esta presentación terminaba casi siempre en fracaso. Bien pocos fueron los hebreos que abrazaron al cristianismo por obra suya. Mucho más eficaz caía su palabra entre los gentiles y entre los indiferentes que nada sabían de la religión monoteísta hebraica. En este primer viaje misionero, recorrió además de Chipre algunas regiones apartadas del Asia Menor. Creó centros cristianos en Perge, en Panfilia, en Antioquía de Pisidia, en Listra, Iconio y en Derbe de Licaonia. El éxito fue notable, pero también fueron numerosas las dificultades. En Listra escapó de la muerte solo porque sus lapidadores creyeron erróneamente que ya había muerto. Entre el primer y el segundo viaje, Pablo residió algún tiempo en Antioquía, se supone que entre el año 49 y el 50 después de Cristo, desde donde marchó a Jerusalén para asistir al llamado Concilio de los Apóstoles. Las cuestiones que iban a tratarse en el concilio eran de una gravedad difícilmente concebible en nuestros días. Había que dilucidar la licitud de bautizar a los paganos, algunos judeo-cristianos que se oponían aún a tal iniciativa, y sobre todo establecer o rechazar la obligatoriedad de los preceptos judíos para los conversos que procedían del paganismo. El éxito de su labor evangelizadora permitió a Pablo imponer la tesis de que los cristianos gentiles debían tener la misma consideración que los judíos. Profundo expositor del valor de la ley mosaica y de su importancia histórica, Pablo defendió que la redención operada por Cristo marcaba el definitivo ocaso de dicha ley y rechazó la obligatoriedad de numerosas prácticas judaicas. El segundo viaje evangélico, entre el año 50 y el año 53, comprendió la visita a comunidades cristianas de Anatolia, fundadas unos años antes. Luego fue recorriendo parte de Galacia propiamente dicha y visitó algunas ciudades del Asia proconsular, marchando después a Macedonia y Acaya. La evangelización se hizo particularmente patente en Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. También Atenas fue visitada por Pablo, quien pronunció allí el famoso discurso del Areópago, en el que combatió la filosofía estoica. El resultado, desde el punto de vista evangelizador, fue más bien exiguo.
Durante su estancia en Corinto, en donde estuvo en contacto con el gobernador de la provincia, Gayón, hermano de Séneca, inició, al parecer, Pablo una actividad como escritor, enviando la primera y la segunda epístola a los tesalonicenses, en la que ilustra a los fieles acerca de la parusía o segunda venida de Cristo y de la resurrección de la carne. El tercer viaje realizado entre los años 53 o 54 y el 58 se inició con la visita a las comunidades del Asia Menor y continuó también por Macedonia y Acaya, cuando San Pablo estuvo 3 meses. Pero como centro principal fue escogida la gran ciudad de Éfeso. Allí permaneció durante casi 3 años, trabajando con un grupo de colaboradores de la ciudad y de la región, especialmente en las localidades del Valle del Ico. Fue un apostolado muy provechoso, pero también lleno de fatigas para el pobre Pablo. Culminaron estas en el tumulto de Éfeso provocado por Demetrio, representante de los nuevos comerciantes y los numerosos que explotaban la venta de las estatuillas como un recuerdo de Artemisa. Pablo, refiriéndose a un episodio anterior, habla de una lucha con las fieras. Es casi seguro que la expresión es metafórica, pero convergen muchos indicios en favor de la hipótesis de una auténtica prisión. Desde Éfeso escribió la primera epístola a los Corintios, en la que se transparentan muy bien las dificultades encontradas por el cristianismo en un ambiente silencioso y frívolo como era el de la ciudad de Istmo. Probablemente se sitúa en la misma ciudad la redacción de la epístola a los Gálatas y la epístola a los Filipenses, en tanto que la segunda epístola a los Corintios fue escrita poco después en Macedonia. Desde Corinto envió el apóstol la importante epístola a los Romanos, en la que trata a fondo la relación entre la fe y las obras respecto a la salvación. Con ello, pretendía preparar la próxima visita a la capital del imperio. Sin embargo, los hechos se desarrollaron de un modo distinto. Habiéndose dirigido Pablo a Jerusalén para entregar una cuantiosa colecta a aquella pobre iglesia, fue encarcelado por el quiliarca Licia, quien lo envió al procónsul romano Félix de Cesarea. Allí pasó el apóstol 2 años bajo custodia militar. Decidieron embarcarlo, fuertemente custodiado, con destino a Roma, en donde los tribunales de Nerón decidirían sobre él. El viaje marítimo fue, por otra parte, fecundo en episodios pintorescos como el del naufragio y la salvación milagrosa, y durante el mismo el presagio del apóstol se impuso a fin de sus guardianes. Esto habría ocurrido en el invierno de los años 60 o 61. Entre los años 61 al 63, Pablo vivió en Roma, parte en prisión, parte en una especie de libertad condicional y vigilada, en una casa particular. En el transcurso de este primer cautiverio romano, escribió por lo menos 3 de sus cartas: la epístola a los Efesios, la epístola a los Colosenses y la epístola a Filemón. Puesto en libertad, ya que ninguno de los tribunales imperiales lo habían considerado culpable de ninguna de las acusaciones hechas contra él, reanudó su ministerio, pero a partir de este momento la historia no es tan precisa. Falta para este periodo la ayuda preciosa de los Hechos de los Apóstoles, que se interrumpen con su llegada a Roma. Pablo anduvo por Creta, Iliria y Acaya. Con mucha probabilidad también habría estado en España. De este periodo datarían 2 cartas de discutida atribución, la primera epístola a Timoteo y la epístola a Tito. También por entonces habría compuesto la epístola a los Hebreos, según algunos suponen. Se percibe en ellas una intensa actividad organizadora de la Iglesia. En el año 66, cuando se encontraba probablemente en Tréade, Pablo fue nuevamente detenido por denuncia de falso hermano. Desde Roma escribió la más conmovedora de sus cartas, la segunda epístola a Timoteo, en la que expresa su único deseo: sufrir por Cristo y dar junto a Él su vida por la Iglesia. Encerrado en una horrenda cárcel, vivió los últimos meses de su existencia iluminado solamente por esta esperanza sobrenatural. Se sintió humanamente abandonado por todos,
en circunstancias que han quedado bastante oscuras, habría sido condenado a muerte. Según la tradición, como era ciudadano romano, habría sido decapitado con la espada. Ello habría ocurrido probablemente en el año 67 después de Cristo, no lejos de la carretera que conduce de Roma a Ostia. Según una tradición atendible, la abadía de las Tres Fontanas ocupa exactamente el lugar en donde se habría producido esa decapitación. De forma imprudente se ha exagerado en ocasiones la significación de la obra de Pablo. Algunos lo consideran como el auténtico fundador del cristianismo. Otros lo acusan de ser el primer mistificador de las enseñanzas de Jesucristo. Es cierto que trabajó más que los demás apóstoles y que en sus cartas sentó las bases del desarrollo doctrinal y teológico del cristianismo. Pero su realmente meritoria labor, de la que él mismo se sentía con razón orgulloso, reside en el hecho de haber sido intérprete e incansable propagandista del mensaje de Jesús. A San Pablo se debe, más que a los otros apóstoles, la oportuna y neta separación entre el cristianismo y el judaísmo, y es falso que tal separación se alcanzara mediante la creación de un sistema religioso especial que habría sido elaborado bajo la influencia de la filosofía griega, del sincretismo cultural o de las numerosas religiones de los misterios. En el curso de sus viajes evangelizadores, Pablo propagó su concepción teológica del cristianismo, cuyo punto central era la universalidad de la redención y de la nueva alianza establecida por Cristo, que superaba y abolía la vieja legislación mosaica. La Iglesia, formada por todos los cristianos, constituye la imagen del cuerpo de Cristo y debe permanecer unida y extender la palabra de Dios por todo el mundo. El vigor y la riqueza de su palabra están atestiguados por las 14 epístolas que de él se conservan. Dirigidas a comunidades o a particulares, tienen todos los caracteres de los escritos ocasionales. En ningún caso pretendían ser textos exhaustivos, pero siempre son una poderosa síntesis de la enseñanza evangélica expresada en sus más claras verdades y hasta sus últimas consecuencias. Desde el punto de vista literario, debe reconocérsele el mérito de haber sometido por primera vez la lengua griega al peso de las nuevas ideas. Su educación dialéctica asoma en algunas de sus argumentaciones y su temperamento místico se eleva hasta la contemplación y alcanza las cumbres de la lírica en el famoso himno a la caridad de la primera epístola a los Corintios. Los escritos de Pablo se adaptan al mensaje de Jesús en la cultura helenística imperante en el mundo mediterráneo, facilitando así su extensión fuera del ámbito cultural hebreo en donde había nacido. Al mismo tiempo, estos escritos constituyen una de las primeras interpretaciones del mensaje de Jesús, razón por la que contribuyeron de manera decisiva al desarrollo teológico del cristianismo. Debido a la inclusión de sus epístolas, es que se atribuye a Pablo más de la mitad de los libros que, junto con los evangelios, componen lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Proceden de la interpretación de Pablo ideas tan relevantes de la posteridad como la del pecado original, la de que Cristo murió en la cruz por los pecados de los hombres y que el sufrimiento puede redimir a la humanidad, o la de que Jesucristo era el mismo Dios y no solamente un profeta. Según Pablo, Dios concibió desde la eternidad el designio de salvar a todos los hombres sin distinción de raza. Los hombres descienden de Adán, de quien heredaron su cuerpo corruptible, el pecado y la muerte, pero todos los hombres, en el nuevo Adán, que es Cristo, son regenerados y recibirán su resurrección, un cuerpo incorruptible y glorioso, y en esta vida la liberación del pecado, la victoria sobre la muerte amarga y la certeza de la futura vida feliz y eterna. También introdujo en la doctrina cristiana el rechazo de la sexualidad y la subordinación de la mujer, ideas que no habían aparecido en las predicaciones de Jesucristo. El llamativo contraste con su juventud de fariseo intransigente, cerrado a toda amplia visión religiosa y celoso de las prerrogativas espirituales de su pueblo, hacen que Pablo
terminara dedicando toda su vida a derribar el muro que separaba a los gentiles de los judíos. En su esfuerzo por hacer universal el mensaje de Jesús, San Pablo lo desligó de la tradición judía, insistiendo en que el cumplimiento de la ley de Moisés, los mandamientos bíblicos, no es lo que salva al hombre de sus pecados, sino la fe en Cristo. En consecuencia, polemizó con otros apóstoles hasta liberar a los gentiles de las obligaciones rituales y alimenticias que los judíos tenían, incluida la circuncisión. San Pablo Apóstol, un hombre fuera de lo común, que tuvo un encuentro con Jesús, que cambió su vida para siempre y lo enfocó en un nuevo propósito.